Hola amigos, soy Fabricio Martínez, aquí otra vez contándole cosas raras o sobrenaturales que me han pasado con Dios o viviendo con Dios. Y hoy quiero contarles cómo Dios me llevó a estudiar en los Estados Unidos, a estudiar la palabra de Dios. Ir a los Estados Unidos no es nada raro, no es nada del otro mundo, a menos que sea una historia como la que les voy a contar. Imagínense que, bueno, para contarles esta historia tengo que decirles primero que yo ya venía de una sanación. Yo venía de una sanación increíble y milagrosa que el Señor había hecho con respecto a mis adicciones. Yo no es que fuera un adicto, yo era un drogadicto profesional. Mi mamá se va a poner feliz cuando me vea diciendo estas cosas. Mamá, te amo. Pero es cierto, yo había empezado, como mucha gente, fumando marihuana y tal. Llevaba 20 años fumando marihuana y ya cada vez le metía más cosas y más cosas. Y como todo profesional, cada vez le invertía más plata, cada vez le invertía más tiempo, cada vez le invertía más de mi energía a estos vicios que eran en cierto modo secretos, porque la gente no sabía, me veía muy exitoso presentando los programas, me veía muy exitoso en mis trabajos, pero no sabían que yo llevaba esta adicción o estas adicciones secretas porque no era una sola. Estaba adicto a muchas cosas, incluido el sexo, el porno, era un mentiroso, infiel, yo era un desastre de persona. Y yo no conocía nada de Dios, yo no tenía ni idea ni me interesaba quién era Dios. Pero esta historia de mi sanación se la voy a contar en otra oportunidad y es mi testimonio. Y es un testimonio bastante fuerte, un testimonio que definitivamente vale la pena que ustedes conozcan. Si quieren leerlo pueden ingresar a www.cristianosaburridos.com y arribita dice, en el menú dice blog y ahí sale de primerito mi testimonio, así Dios cambió mi vida. Pero yo les voy a contar cómo me llevó el Señor a los Estados Unidos. Yo no tenía visa, yo no tenía ni siquiera interés por ir a los Estados Unidos. Ya conocía otros países y a mí el hecho de tener que pedir visa y no sé qué, a mí eso me daba es mucha pereza. Además que tenía gente cercana a la que se la habían negado. Yo no me interesaba en ir a los Estados Unidos. Mi hermano Iván, yo vivía con él. Él también había pasado por su propio desierto, Dios lo había tocado, estaba yendo a una iglesia, yo lo veía diferente, a mí eso me gustaba. Pero yo seguía con mis adicciones y yo no podía parar. De hecho, el fondo era la muerte. Cuando dice que toqué fondo, eso de toqué fondo, el tocar fondo es morirse. Y yo estaba a punto porque ya había tenido varios contactos muy cercanos con el otro lado por mis excesos. Yo era definitivamente un exagerado para consumir. Y bueno, Dios usa personas como yo que son así intensas con las cosas, también para predicar la palabra de Dios, también para llevar ejemplo, también para servir de testimonio. Gracias a Dios el Señor me ha hecho un testimonio vivo de que Él sana. Pero bueno, miren, ya yo venía de ese proceso de sanación y de sanidad de drogas, de sexo, de todo ese pocotón de cosas que ya les dije. Y estaba en ese proceso. Y en ese entonces mi hermano me había dejado aquí en Bogotá porque le habían dado la oportunidad de ir a estudiar un curso bíblico en los Estados Unidos. Él le dieron la visa, dejó el trabajo y se fue. Y yo me quedé solo en Bogotá, en el apartamento, en la ciudad de la furia, como yo le digo a Bogotá, y lleno de miedo, porque yo ya estaba, yo decía, bueno, yo creo que de aquí no voy a pasar. Y estaba muy asustado, les confieso la verdad. Pero bueno, la historia es que mi hermano conoció a una nena, en una historia de amor fascinante, de esas que solamente hace Dios. Conoció una niña espectacular, perfecta para él, y se enamoraron y se casaron. Y yo en ese entonces tuve la oportunidad de ir al matrimonio de ellos en Guatemala, ella es de Guatemala. Entonces, estando yo en Guatemala en el matrimonio, ella me presenta, o ellos me presentan allí a la hermana de ella y a su cuñado, que eran los líderes o eran más bien los pastores del servicio latino de una iglesia muy grande en New Jersey, que el pastor había tocado muchas vidas, era una iglesia espectacular, que con un testimonio divino. Y yo me acuerdo que yo hablé con el pastor Sammy cuando lo conocí, nos caímos súper bien, hermanos de una vez, chéverísimo. Y en la fiesta y en los días que pasé con ellos en Guatemala, me dijo Sammy, Fabricio, tú eres el estudiante perfecto para que te vayas al curso internacional de fe que nosotros tenemos. Se llamaba FITS, Faith International Training School. Y yo me acuerdo, o sea, literalmente yo le dije, Sammy, es imposible.
que yo me vaya para los Estados Unidos. Y por dentro yo sabía, no tengo visa, tengo deudas, tengo 3 trabajos en Colombia, tengo todas las cosas mías están en Colombia, mi novia, todo. Y Sammy me dice así, Fabricio, para Dios no es nada imposible. Y era octubre. Y el curso empezaba el 10 de enero. No podía ir. ¿Cómo? No tenía ni la más mínima posibilidad. Recuerdo que yo me quedó eso en la cabeza, en el corazón. Yo, ¿será que tengo que ir? Tendría que dejar todo lo que he hecho acá. Tengo 10 años en este trabajo, en el canal. Tengo tantos años en la universidad trabajando también de profesor. Tengo todas las cosas, pero ya Dios había sembrado esa semillita. Y era, ya finalizó octubre y yo le preguntaba a Dios en oración todos los días, bueno, Señor, voy a ir a los Estados Unidos, ¿me vas a llevar a los Estados Unidos? Dime, háblame, 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 háblame. Bueno, en todo caso, yo le preguntaba al Señor y llegó diciembre. Ya era, creo que era imposible que yo fuera a los Estados Unidos, no tenía ni plata y yo me gastaba toda la plata en vicio, no tenía nada, es decir, yo era un desastre. Y yo, pero ya Dios me estaba sanando, ya había, el Señor había empezado a hacer sus milagros y empezado a hacer sus cosas, tenía deudas, no se imaginan. Pero igual también estaba como en un momento muy duro y de depresión porque mi papá se había muerto. Yo pues adicto y fregado, y ya mis amigos me habían abierto, ya mis amigas no me querían, ya no mejor dicho, ya la gente ya me despreciaba, los que me conocían me despreciaban porque yo la andaba embarrando, la embarraba y prefería estar solo, encerrado en mi casa haciendo lo que ya ustedes saben, lo que se pueden imaginar y cosas peores. Recuerdo que viajábamos mucho en el canal. Yo era el presentador del canal, pero también era el presentador de los eventos. Y tenía que ir, cada viernes nos íbamos de viaje a una ciudad diferente a los eventos y tal. Cada viernes, cada viernes. Y yo me acuerdo, a veces era sábado y a veces domingo que teníamos que viajar porque los conciertos y los eventos eran cualquier día. Y entonces, me acuerdo, era domingo y empezó diciembre. Y yo venía caminando, iba para el canal, estaba lloviendo. Y el canal queda detrás de un centro comercial. Y eran las 6 de la mañana y yo venía, me estaba cayendo el agua, yo había fumado, venía por ahí caminando y orando, porque una cosa que yo sí les digo es que yo hipócrita no soy. Y yo cuando empecé a conocer a Dios, yo le confesaba siempre todas las cosas a Dios. Y esto es una cosa que yo siempre le digo a mis amigos que son adictos, porque yo les voy a decir algo. Yo creo que si yo estoy mandado a algo es hablarle a los hombres, a los varones, que tienen más de 20, 25 años, 30 años, trabajan, son independientes, pero todos tienen, bueno, no todos, pero la gran mayoría o muchos de los que yo conozco tienen un vicio secreto. O les gusta ir donde las chicas de la vida difícil, o bueno, son marihuaneros, o les gusta la cocaína, todos tienen algo. O sea, lamentablemente nosotros los hombres estamos desamparados. Porque usted va a una iglesia, usted va a alguna parte, siempre hay grupos de jóvenes, grupos para niños, grupos de ayuda de mujeres, un montón. Y la ayuda de los hombres, los grupos de hombres, el apoyo, grupos de apoyo de hombres, no hay. Los hombres estamos solos. Y yo creo que eso también ha sido plan del enemigo, porque nosotros como sacerdotes, nosotros tenemos que ser autoridad, pero cuando tenemos un vicio secreto, perdemos toda autoridad. En todo caso, yo recuerdo que venía caminando. Ah, bueno, para volver con lo de la hipocresía, yo cuando conocí a Dios, yo siempre le decía, bueno, Señor, voy a fumar marihuana. Acompáñame. Así. Hoy voy a meter vicio, acompáñame, Señor. O sea, todos los días le decía. 10 veces al día. Yo, Señor, voy a ir a comprar, por favor, acompáñame, que no me pase nada. Señor, voy a fumar. Y le decía siempre, siempre fui honesto con Dios. Es más, le decía, Señor, voy a leer la Biblia, pero voy a fumar. Y cogía y fumaba y leía la Biblia. Yo no sé Dios por qué me dejaba hacer estas cosas a mí, pero Él sabía que yo al final iba a estar sano. Gracias a Dios, ya tengo 6 años de sanidad, no me tomo ni un trago. La rumba perdió. Qué huesera ir a rumbear, qué huesera. Es más, el mundo se deslució para mí. La música del mundo me parece no tienen sentido, solo es para buscar mujeres y ya no sé, para emborracharse y bueno, y los vicios nunca vienen solos, siempre vienen acompañados, sí. Ustedes saben eso, y los que me están viendo saben eso. Y yo sé que tengo la razón porque ustedes no se imaginan la gran cantidad de hombres, amigos y no amigos, de todas partes del mundo, que me buscan, que me llaman, que me piden que ore por ellos, que les dé consejo, cómo salir de la droga, con qué hice yo. Yo pues, confié en Dios y orar como loco. Eso es la verdad. Pero bueno, volviendo al tema, yo era muy honesto con Dios y yo, ¿cómo voy a esconderme de Dios? Yo le decía, Señor, yo no me puedo esconder de ti, acompáñame. En todo caso, yo venía caminando por ese centro comercial a las 6 de la mañana porque el carro del canal nos iba a llevar al aeropuerto.
y era, ya creo que era 10 de diciembre, domingo me parece que era. Y yo le digo al Señor, yo me acuerdo que me venía mirando en el reflejo del agua y yo me detengo y como con rabia digo, bueno Señor, dime, ¿me voy o no me voy para los Estados Unidos? Cuando digo eso, en el centro comercial suena como una corneta. ¡Pah! Y yo volteo, 6 de la mañana, y se abren las puertas del centro comercial. De par en par. Y yo entendí inmediatamente, yo dije, Dios me acaba de decir que me abre las puertas para que me vaya para los Estados Unidos. Increíble. Miren, me monto en el carro del canal donde estaban todos mis compañeros y me dice uno enseguida, así como de huesera, oye Fabri, le compro ese carro, un carro que me había dejado mi hermano cuando se fue para Estados Unidos. Te lo vendo. De una hicimos el negocio. Y otro me dice que, oiga, le compro su cámara. Yo, de una, vendí todo. Saqué la cita de la visa el martes. Me la dieron como para el viernes siguiente, no ese mismo viernes, sino el de la semana de arriba. Y yo decía, todo está saliendo. Y me voy para la cita de la visa y yo veía que el montón de gente, a veces se veían unos tristes, y yo decía, será, ay Dios mío, yo voy a confiar en Dios. Yo veía a la gente con unos mamotretos de papeles, con el papel de la casa, el papel del carro, un montón de cosas. Y yo solo con mi papelito, porque ahí decía, imprime este papel y solo llevo este papel. Y llego a la ventanilla y me dice la señora, la que me hacía la entrevista, ¿usted qué hace? Y yo le digo, yo soy presentador de televisión. ¿Qué programa presenta? Y yo le dije tal programa. Y enseguida me buscó en YouTube. ¡Ay, sí, aquí está! ¡Ay, bienvenido a los Estados Unidos! ¡Bum! Y me fui para los Estados Unidos y llegué el 9 de enero a los Estados Unidos. A vivir una de las experiencias más increíbles, enriquecedoras, que cambiaría mi vida y serían un hito para mí. Porque ahí verdaderamente conocí el amor de Dios y la gente cómo era de increíble y la gente cómo hacía cosas por amor con nosotros que no nos conocíamos. Nos dieron casa, comida, estudio, que fue lo más importante, y preparación bíblica por 6 meses. Y yo creo que no volví a ser nunca más el mismo. Ahora, ya yo asistí a una iglesia aquí en Colombia, para mí la mejor iglesia de Colombia. Y no voy a desacreditar a mis amigos que me invitaban a la iglesia, a mi amigo, a mi alumno Juan y bueno, a mucha gente que me quería mucho, pero esa fue la historia para yo ir a los Estados Unidos. Yo creo que si tú quieres vivir experiencias como esas tan maravillosas, créele a Dios, métete de cabeza con Él, renuncia a todo, vete con Él y Él te va a recompensar. Dios te bendiga. ¡Mua! ¡Los amo!